Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 15 del curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Ya estuvimos entrando en bastantes detalles sobre el sampler, los clips de audio, todo lo del channel rack, y a estas alturas pues ya creo que deberían de tener un conocimiento pues bastante sólido de las bases de FL Studio. Pero vamos a checar todavía algo que no hemos visto. Cuando haces una canción, normalmente las cosas no son estáticas. Es decir, de repente el volumen de algo puede cambiar, puede irse moviendo un filtro, un efecto puede ir aumentando de velocidad, cosas por el estilo. Y para hacer eso necesitamos lo que se conocen como automatizaciones. Así que es lo que vamos a ver en este canal. Muy bien, ¿qué son las automatizaciones? Las automatizaciones son un canal que se genera aquí en el channel rack cuando nosotros queremos controlar algún parámetro. Vamos a ver cuál es uno de los más básicos. Muchos de los controles que pueden mover, ya sean botones, perillas, deslizadores, como estos por ejemplo, estos botones también, acá. Muchas de las cosas que existen dentro de FL Studio se pueden automatizar. Solamente es cuestión de dar clic derecho y vamos acá donde dice Create Automation Clip. Vamos a hacerlo con este. Muy bien. Entonces lo va a generar dentro del playlist y aparece aquí su canal dentro del channel rack. Si se dan cuenta, este pues no se asigna al mixer porque es un parámetro de control, no es un sonido tal cual. Muy bien, entonces aparece acá y dice que es para el kick y que va a estar controlando el volumen. Y tiene aquí pues unos parámetros. Pero lo que nos interesa es lo que vamos a ver aquí dentro del playlist. Lo voy a hacer más grande para que lo podamos apreciar. Muy bien, entonces aparece esta línea. Esta línea tiene dos puntos. Si se dan cuenta, estos círculos son como que ligeramente más grandes, que yo puedo tomarlos, dan clic izquierdo y lo pueden mover arriba abajo, o en el caso de este el segundo también lo pueden mover izquierda a derecha. Muy bien, este es el kick, así que voy a hacer dentro del patrón 1 un patrón sencillo de 4 kicks. Aquí en el playlist lo vamos a seleccionar dentro de la pestaña de patrones. Si se dan cuenta, esta no habíamos entrado antes. Este icono pues es el icono de las automatizaciones y este de los clips de audio. Ok, entonces vamos a poner el patrón y lo voy a poner ahí pues un par de veces, 4 veces. Este también lo voy a hacer grande. Lo voy a mover arriba. Ok, de esa forma. Entonces esta línea representa cómo se va a mover la perilla que yo estoy automatizando. Si así en este momento me voy al modo de canción y le doy play, vamos a ver qué es lo que hace la perilla. Muy bien, como pudieron darse cuenta, empieza desde un punto bajo y va subiendo porque es lo que le estamos diciendo aquí con este dibujo. Si nos vamos hasta abajo, estamos hablando de 0%. Recuerden siempre checar aquí arriba la ventana de información. Y hasta acá el máximo sería 100%. Pueden tomarlo como cualquier otro clip. Por ejemplo, este pues del patrón lo pueden alargar. Este también lo pueden alargar, pues para seguir poniendo más puntos, ya sea que arrastren este o introduzcan puntos nuevos. ¿Cómo se introducen puntos nuevos? Simplemente nos vamos a cualquier parte del clip de automatización y dando clic derecho aparece un punto nuevo, que también lo puedo arrastrar y colocar donde yo quiera. Y se pueden colocar pues cuantos puntos ustedes necesiten. Ahora, si se dan cuenta, entre cada punto de control aparece este pequeño círculo. Este pequeño círculo nos va a dar pues diferentes formas de unir un punto con otro. Normalmente si yo lo paso el cursor encima, si se dan cuenta cambia. Doy clic y si lo muevo arriba o abajo, pueden ver que se genera pues una curva, si es que no quieren que el cambio sea lineal. Por ejemplo, si lo hacen de esta forma, el cambio empieza rápido y después se va lento.
Si lo quieren regresar al punto neutro, le dan clic derecho sobre el punto de control. Clic derecho. Ahí está. Vamos a poner el patrón para que cubra toda la longitud. Y pues voy a hacer simplemente aquí unos ajustes. Y a ver qué es lo que está haciendo. Vamos a dar play y nos fijamos acá. Ok, llega al volumen. Luego aquí de adelante va a comenzar a bajar otra vez. Sube, baja. Sube, baja rápido. Sube más rápido. Y pues está siguiendo básicamente lo que estamos nosotros dibujando. Ahora, si a ustedes no les gusta este tipo de curva que está haciendo, hay otros disponibles. Solamente tienen que dar clic derecho sobre el punto de control que está adelante y podemos ver las opciones que hay. Si lo quieren borrar, aquí está la opción y se va a brincar al siguiente punto. Por ejemplo, si yo borro este, desaparecería uno de los puntos de control y del que está atrás al que está adelante haría una nueva unión. Ahí lo podemos ver. Ok. Existen entonces otros tipos de comportamiento. Por ejemplo, el smooth. Si se dan cuenta, ahí tiene como que una curva aquí y otra curva adelante. O sea, son diferentes. Luego está este que se llama hold. Es decir, es simplemente un escalón, una línea recta por completo, sin importar a dónde lo mueva, hacia ahí el escalón. Esto, por ejemplo, puede servir bastante cuando se trata de encender un botón. Ahorita vamos a checar eso. Luego, curva sencilla, que es el predeterminado. Curva doble. Se dan cuenta, tiene como que una inflexión diferente. Curva 3, pues bueno, también cuando estamos ya en los valores más extremos, ahí se ve la diferencia respecto a la curva sencilla. Tenemos la doble curva, la curva doble pero parámetro 2, curva doble tercera opción. Ahí está, por ejemplo sirve para cambios bruscos. Esta que dice half senoidal, bastante suavecita. Luego tenemos este que dice escaleras. Aquí, conforme nosotros aumentemos o disminuyamos el punto de control, van a aparecer más escalones. Ahí estoy moviendo hacia abajo, hacia arriba. Tiene un punto medio. Luego tenemos estas que son las escaleras suaves. Ahí está, se ve más como una curva en lugar de líneas rectas. Tenemos el pulso, igual con el punto de control podemos aparecer más pulsos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si esto lo ponen a un filtro, va a tener mucho mayor impacto. Y luego tenemos este que dice onda. Podemos cambiar entre una onda triangular y una onda senoidal. Pero bueno, realmente la mayor parte de las veces solamente vamos a estar utilizando la curva sencilla. Hay que tener en cuenta también que, muy similar a lo que pasa aquí dentro del playlist o el piano roll, la característica, por ejemplo, vamos a ponerle pulso. Cuando yo ponga un punto nuevo, va a tener las mismas propiedades del último punto que yo modifiqué. Aquí vamos a regresarlo a curva sencilla. Muy bien, y tenemos estos otros tres valores. Dice copiar valor, pegar valor y ponerlo en un valor que ustedes quieran escribir, desde 0 a 100. Esto pasa cuando necesitamos algún valor que sea preciso. Por ejemplo, digamos que queremos que aquí sea desde 50%. Muy bien, entonces para eso sirve el copiar y pegar valor. Aquí yo le puedo dar clic derecho, copiar valor, y aquí lo pego, le doy clic derecho, pegar valor, y nos muestra cuál es el que teníamos copiado, 50%. También aquí lo pueden hacer. Vamos a moverlo a otra parte. Por ejemplo, este tiene, aquí lo vemos, 68%. Puedo copiar el valor y lo pego acá, por ejemplo.
O si quieren ustedes ponerlo de forma manual, le dan en Type in Value y ustedes pues pueden poner el valor que quieran. Ahí está, 68%. Muy bien. Como les digo, la mayoría de las cosas se pueden automatizar. Solamente hay que dar clic derecho y podemos ver crear automatización. Clic derecho, crear automatización. Clic derecho, este no se puede. Aquí, clic derecho, crear automatización. Y pues bueno, muchas cosas se pueden automatizar. Habrá algunas que no. Ok, ¿cuál es la diferencia de automatizar una perilla con automatizar un botón? Un botón solamente tiene dos estados, que es encendido y apagado. Así que no va a registrar ningún cambio que yo haga si está por encima del 50%. Por ejemplo, tengo este que es del botón. Y si yo le doy play, estamos viendo que el botón no hace absolutamente nada. Eso es porque ninguno de estos valores está bajando del 50%. Por ejemplo, digamos que llego incluso hasta acá 51%. Y no pasó nada. Solamente en el momento en el que cruza al 50% es cuando el botón ya va a hacer algo. Vamos a ponerlo en valor. Vamos a ponerle 49. Ok, ya cruzó el umbral, ya cruzó la mitad y ahora sí, ya lo apagó. De nueva cuenta, sin importar lo que haga debajo de ese valor, la automatización no lo va a leer hasta que yo pase otra vez de la mitad. Ok, ahí se apagó. Esto es como si no existiera. Y aquí, hasta que pasa, es cuando vuelve a aparecer el botón se enciende. Muy bien, esa es una consideración que hay que tener al momento de automatizar botones. Simplemente son dos estados. En cambio, las perillas o deslizadores pues tienen todavía muchos más valores. Ok, otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta al momento de tener automatizaciones también son los valores máximos y mínimos. Por ejemplo, si yo hago esto de 0 a 100, me va a sonar el kick más fuerte de lo que está en realidad cuando nosotros cargamos el sample. Si se pueden dar cuenta, la perilla llega al máximo, siendo que cuando yo lo cargo, por ejemplo aquí estos otros dos samples que no los hemos movido, el valor que tienen aquí en el channel, voy a tomar y lo muevo ligeramente, está en 78%. Entonces digamos que queremos que se respete eso, es decir, que cuando yo vea aquí el máximo sea efectivamente 78%. Voy a resetear este control dando clic derecho con la rueda, perdón, clic de la rueda del mouse, o también pueden dar clic derecho y reset, y vamos a copiar ese valor. Ahora vamos a entrar con doble clic al clip de automatización, y estas son las propiedades que vimos al inicio del video. Y vemos que aquí arriba hay un mínimo y un máximo. En este caso queremos que nuestro máximo sea igual al valor que copiamos. Entonces le damos clic derecho, pegar valor. De esa forma, aunque aquí veamos que está completamente hacia arriba y sea precisamente, si yo lo tomo ahí, me va a mostrar que es 100%. Realmente el 100% del clip de audio es lo que yo le puse. Así que vamos a ver. Desde atrás. Va subiendo y cuando llega aquí al máximo, tiene el valor que yo le asigné. Lo mismo podemos hacer para el mínimo. Digamos que lo subimos acá. Entonces aquí, aunque lo vea yo en 0, en realidad no está hasta abajo. Entonces eso es algo de las propiedades que tiene los clips de automatización. También otra de las cosas que se pueden hacer es que digamos que no me importa todo lo que dibujé y yo lo que quiero es una forma de onda en específico. Entonces activamos esta función que es un oscilador de baja frecuencia. Eso significa LFO, Low Frequency Oscillator. Y estos pues son los controles para la forma de onda que estamos viendo.
Podemos seleccionar qué tan rápido queremos que oscile. Por ejemplo, aquí lo vemos. Y esto está multiplicando a la forma de onda que nosotros ya habíamos puesto a esto. Si solamente queremos que aplique el oscilador, pues bueno, hay que borrar los puntos para que así de esa forma solamente quede el oscilador de baja frecuencia. Y pues bueno, se pueden cambiar algunos parámetros de cómo es que se ve la forma de onda. Y pues bueno, esas son las funciones de los clips de automatización. Una de los consejos que les puedo dar es que si van a automatizar algo, por ejemplo aquí el kick, el clip de automatización lo pongan justo debajo del patrón que tiene ese sonido o de lo que están pues automatizando. Por ejemplo, si tuviera aquí este patrón, un clap, que lo tuviera por acá, y a este clap le voy a automatizar, digamos, el panorama, doy clic derecho, clip automatización, bueno, ponerlo precisamente debajo del sonido en cuestión. Ok, y ya nada más para terminar el video, el último tip. Hay algunos sintetizadores que si ustedes le dan clic derecho, no les va a aparecer el menú para poderlo automatizar. Por ejemplo, Silent. Esto normalmente pasa con sintetizadores que son externos a FL Studio. Así que, por ejemplo, este pues tiene perillas. Si yo lo tomo y doy clic derecho, me está mostrando menú que es interno de este programa. Así que si yo quiero automatizar algo que no me da el menú cuando lo estoy dando clic derecho, solamente tienen que hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí, digamos que quiero automatizar este control. Simplemente lo tocamos, lo movemos, luego nos vamos a donde dice Tools. Y de aquí dice el último que nosotros movimos, Last Tweaked. Nos vamos y si se dan cuenta, este menú es el mismo que aparece cuando doy clic derecho en un control que se puede automatizar. Y aquí aparece crear clip de automatización. Y es un clip de automatización idéntico a lo que ya habíamos visto hasta este momento. Así yo puedo ingresar los controles. Vamos a darle play. Y vamos a ver que se está moviendo. Y pues bueno, con ese tip ya ustedes pueden automatizar lo que quieran. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que les haya gustado este video, pues que hayan aprendido a utilizar las automatizaciones a fondo y que con esto les abra un nuevo panorama para todos aquellos cambios, transiciones que ustedes quieran hacer. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle un me gusta, activen las notificaciones para los próximos videos. También si quieren dejarme alguna pregunta o duda, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos estamos viendo en la próxima.